Buenas chicos, vamos a empezar a comentar los poemas de Lorca. Ya sé que le ha tocado a cada uno y en este caso yo voy a comentar uno y no es que solo voy a comentar, voy un poco a explicar qué pasos tenéis que seguir vosotros para conseguir la información, qué información hay disponible, cómo lo puedo llegar a hacer y cómo lo debo presentar. Bien, el primer paso es un poco pues leer el poema detenidamente, contextualizarlo dentro de pues, una etapa literaria y una obra de Lorca y después es un poquillo ya analizar el poema, intentar entenderlo. En este caso estamos ante uno, voy a leerlo. Lo primero que hay que hacer es leerlo. Dice así: quizá fue por no saberte la geometría. El jovencito se olvidaba. Eran las 10 de la mañana. Su corazón se iba llenando de alas rotas y flores de trapo. Notó que ya no le quedaba en la boca más que una palabra, y al quitarse los guantes caía de sus manos suave ceniza. Por el balcón se veía una torre. Él se sintió balcón y torre. Vio sin duda cómo le miraba el reloj detenido en su caja. Vio su sombra tendida y quieta en el blanco diván de seda. Y el joven rígido, geométrico, con un hacha rompió el espejo. Al romperlo, un gran chorro de sombra inundó la quimérica alcoba. Bueno, este poema pertenece, bueno, yo lo reconozco, vosotros a lo mejor no, tendréis que ir a buscarlo en la antología, ya sabéis que vosotros disponéis de esta antología de Lorca, que está en Aules, es importante que tengáis en cuenta siempre Aules, ¿vale? Hay diferentes secciones en Aules, vais bajando y encontráis a Lorca, ¿vale? Lorca hay diferente material que debéis ir un poco viendo. Uno son los poemas de Lorca, son todos los poemas que entran para la PAU. Si le pincháis, pues aquí están todos los poemas, ¿vale? En el documento cada uno distribuí o repartí a cada uno, pero aquí están todos, ¿vale? Está el que vamos a corregir, pero están también todos. Si seguís un poco analizando Lorca, pues veis que hay un modelo de prueba PAU. Es interesante ver también qué pusieron en un examen de la PAU sobre Lorca y qué tipo de preguntas hay. Por ejemplo, aquí veis que la pregunta de literatura, una de las preguntas es a partir del siguiente texto, responda a las preguntas que se plantean a continuación. Hay un pequeño extracto de un poema. En este caso, la luna vino a la fragua con su polizón de nardos es claramente el romance de la luna luna. Cuando nos vayamos leyendo todo nos iremos familiarizando. Y después hay estas preguntas sobre el poema. Dice, en el texto hay dos términos, símbolos, temas, característicos de la obra de este autor, luna y gitanos. Explica brevemente entre dos y cuatro líneas el significado de ambos. Si os veis, las preguntas están limitadas, hay muy poco espacio, por lo que hay que ser bastante concreto, ¿vale? Ir al grano y tener las cosas muy claras. En este caso son dos conceptos, dos símbolos que están íntimamente relacionados con Lorca en todo su poemario. En algunos más, como por ejemplo Romancero Gitano, Cantejondo en el caso de los gitanos. La luna también sale muchísimo, yo creo que es la palabra que más sale, el símbolo que más sale en Lorca, en los romances, también en la obra vanguardista de Poetas de Nueva York. Después B, si fijáis dentro de la producción del poeta que escribe estos versos, a qué etapa pertenece esta obra, defínela en un máximo de 3 líneas. Etapa, ya os dije que nosotros vamos a seguir un poco la clasificación de Jesucristo Riquelme en la obra, en el estudio de Lorca que tiene de Micomicona, y ahí establecíamos 4 etapas, ¿vale? La primera etapa pertenecerían las obras de canciones, sus primeros poemas, libro de poemas, cantejondo, aunque nosotros solo tenemos que estudiar de esa etapa canciones y cantejondo. La etapa 2 que estaría reservada solo para Romancero Gitano, una obra total en Lorca. Después la etapa 3 tenía marcada ese viaje, por esa decepción amorosa y ese viaje a Nueva York, ese impacto que le causa esa ciudad tan cosmopolita, tan desarrollada, que oprime al ciudadano. El crack del 29 también se encuentra ahí, los suicidios, y para él que venía
bueno, él había estado viviendo en Madrid, en la residencia de estudiantes, pero para él era un impacto esa gran ciudad. Y después la última etapa, que está marcada ya como una etapa ya de madurez, donde están pues obras diversas que incluso se publicaron póstumamente y una etapa marcada también por su mundo teatral, ¿no? Por esa faceta en Lorca que es muy importante, que es el teatro, el papel de la mujer, el mundo rural, crea una compañía en teatro ambulante que van representando obras clásicas por todo el territorio español y va creando después ya sus propias obras y después se estrena con éxito. La primera no tuvo nada de éxito, pero bueno, después vienen muchas. Yerma, Bodas de Sangre, ¿vale? La Casa Bernarda Alba. Hay muchísimas obras que nosotros no vamos a estudiar el teatro, pero sí que hay obras de esa época que son muy importantes. Una es la obra elegíaca por excelencia, una de las más importantes de la literatura española, junto con la elegía Ramón Sige o Coplas a la muerte de su padre, que es Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, ese amigo torero que retoma su actividad en el Coso y tiene la desgracia de ser pues cogido por un toro y muerto. Él escribe esa profunda tristeza en el poema de Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que está dividido como en cuatro poemas que presentaría como un poema coral, una, una tragedia, ¿no? Y después tenemos Diván del Tamarit, que es un deseo de Lorca de recuperar esa tradición arábigo-andaluza, de los poetas arábigo-andaluces, él lo dice, y, y escribe gacelas y casidas, que son poemas típicos pues de la poesía árabe, de la poesía incluso eh, mesopotámica, o no sé, en el caso de las gacelas, ahora lo tengo que mirar. Y por último tenemos los sonetos del amor oscuro, publicados póstumamente. De cierta forma se encontraron, se arreglaron, se dice que son un poemario en cierta forma por terminar. Y ahí es donde él vuelve un poco a los temas del amor clásico representados en esa presencia del amado, muy el estilo de los grandes poetas ascéticos y místicos, sobre todo hay muchos paralelismos con San Juan de la Cruz, en esos encuentros del amado, de ese dolor porque no le escriben, ese sufrimiento, lo representan en una estrofa clásica, como es el soneto. Ahí es muy importante que se tenga en cuenta que para estudiar un poquito las obras en su conjunto es importante ir a aules donde está ese documento, porque está a lo largo del libro, que está aquí, Antología Lorca Micomicona, está este libro y se puede ver en profundidad. Aquí, donde pone Lorca y sus microcosmos, hay un resumen de las obras que es muy interesante porque básicamente lo que he hecho yo es recoger la información más significativa de cada poemario. Entonces, a la hora de explicar un poco las características de esos poemarios, ahí encontraréis información suficiente para poder escribir cuatro o cinco líneas de esas obras, ¿vale? De las obras en su conjunto. Después ya tenéis pues eso, que hablar un poquito de qué va el poema, de la línea temática del poema y cuáles son los recursos, en cierta forma, literarios y los recursos retóricos más importantes de ese poema. Si os fijáis aquí, un poquito más grande, tenemos canciones, aquí tenemos Lorca y su obra, etapa uno se publica en 1927, pero recoge los poemas compuestos entre 1921 y 1924. Si seguimos para abajo la segunda obra, que es esa obra compuesta a raíz de esas conferencias o esas charlas, ese simposio que querían celebrar junto con Manuel de Falla, sobre todo lo que tenía que ver con el cante andaluz, con el flamenco, con la SODEA, con la seguirilla. Empiezan a estudiar todo ese componente musical atávico del mundo andaluz y de ahí
Lorca le sirve como caldo de cultivo para generar esos poemas que se recogen en esos poemas del cante jondo, que es el cante profundo de los gitanos del flamenco, el andaluz. ¿Vale? Esa etapa uno también, publicado en 1931, y si os fijáis, pues hay una breve descripción, ¿no? Cante jondo como el antiquísimo cante andaluz sobre el que incidieron los gitanos y cuya modalidad principal es la seguirilla, aquí un error. Toda su poesía está relacionada, al igual que los gitanos, con el misterio, la nocturnidad, los presagios, los anhelos frustrados y las liturgias de la muerte. El poemario está lleno de gitanos, de velones, de fraguas, etc. El fondo de estas canciones es la Andalucía doliente y dolida, con su séquito de guitarras, de guardias civiles, de gitanos. Andalucía se configura como el territorio mítico plagado de ímpetus de amor y pasiones de muerte, que van de lo dionisíaco y ritual a lo violento y trágico. Esto se puede ver claramente tanto en Cantejondo como en Romancero Gitano, que lo tenéis después y ya, como os he dicho, pertenece a la etapa 2. Se publica en 1928 y produce un gran impacto en la sociedad. Se publican en menos de un año, creo, 8 o 9 ediciones. Es un éxito rotundo para Lorca. Sin embargo, ya sabéis que hay dos amigos que son un poco crueles en las críticas por esa temática vuelta otra vez a lo rural, a lo atávico, ¿no? Al mundo de los gitanos, que va en contra un poco de ese espíritu regenerador, modernista, vanguardista, que en cierta forma se hacían gala, bueno, hacían gala Salvador Dalí, que después se casó con Gala, y Buñuel, que era el famoso director de cine también, que fue un poco cruel con Lorca. Y después tenemos la etapa 3, que es la que provoca esas críticas y esa frustración con ese desengaño amoroso más bien con María Olandre. Tenemos Poeta en Nueva York. Son poemas marcados por esas imágenes oníricas del surrealismo, aunque se puede ver más o menos la línea temática del poema, o por lo menos algunos que son más fáciles como Aurora, después el grito hacia Roma es un poquito más complejo, pero son poemas marcados por el versolibrismo, el versículo, eh, un poco ese profunda conmoción que le causa el capitalismo, la vida de esa ciudad en general. Y después tenemos la etapa cuarta, que no estaría aquí marcada, porque no lo he marcado yo aquí, que sería una obra, yo creo que total en la poética de Lorca, una obra densa que mezcla lo tradicional con lo moderno, las imágenes más clásicas con imágenes sonóricas, mundo de los sueños, como es esa obra elegíaca por ese torero muerto, llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Y después me faltaría aquí Diván del Tamarit, y Sonetos del Amor Oscuro, de la etapa cuarta. Tengo que arreglar esto porque me falta aquí Diván del Tamarit con Casida de las Palomas Oscuras y Casida no me acuerdo ahora el título. Una Casida de la Mujer Tendida, creo que era. ¿Vale? Entonces es importante que tengáis esto en cuenta porque yo no quiero que vayáis por ahí, por internet, buscando recursos. Aquí hay los suficientes recursos para preparar pues esos poemas que tenéis y es suficiente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este caso, tendríamos que decir cómo se titula el poema, pero bueno, voy a hablaros de este poema que se llama Suicidio. Está dentro de la obra Canciones, que es una obra de juventud marcada por el mundo de la infancia de Lorca, las cancioncillas tradicionales. Para Lorca es muy importante el ritmo y la musicalidad. Siempre persiguió a Lorca su mundo de la infancia, también sus traumas, esa inquietud de Lorca siempre sobre la desgracia, sobre la muerte, y que aquí lo podemos ver en la temática del poema. Este poema pertenece a esa etapa y a pesar de ser cancioncilla marcada por la infancia, ya vemos como hay una preocupación en Lorca por el tema de la muerte
que siempre le persiguió en cierta forma